Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno. 8:30, 7:30 en las Islas Canarias y vamos a empezar pues nuestra mesa de tertulia, hoy con tertulia de lujo. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Deseando pasar, ya lo explicaré luego por qué. Ajá. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, ¿qué tal está usted? Estoy en una situación un poco terrible porque creo que ya todas las mujeres del mundo no vamos a tener la inmensa suerte de tener un varón que nos quiera tanto como Pedro Sánchez a su señora. Y entonces eso ya, pues nuestra vida va cuesta abajo sin frenos. Y don Francisco José de Alcaraz, ¿cómo está usted, querido amigo? ¿Cuántos años sin verle en una mesa de tertulia? Años que no coincidimos en un micrófono y la verdad es que muy nervioso por el acontecimiento de poder volver y a revivir un poco pues todos esos años que hemos estado juntos defendiendo la libertad. Yo ya he hecho una valoración a lo largo de la hora y media anterior. Me gustaría escuchar la suya. ¿Cómo valoran ustedes este nuevo golpe de efecto de Pedro Sánchez? Carta de San Pedro a los Corintios. Es un poco, va a ser el nuevo género cuando se produzcan matrimonios civiles en España. Va a ser el nuevo género, va a ser leer la carta de Pedro Sánchez diciendo que está profundamente enamorado de su señora. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. La primera de todas es que si Pedro Sánchez no existiera habría que inventarlo, porque tiene una inmensa capacidad para nunca dejar de sorprendernos, lo cual, pues en estos momentos en los que a veces el aburrimiento es casi peor que la tristeza, pues da un poco de alegría. Y luego lo segundo es que ha llegado un punto en el que esto es completamente delirante. Porque, claro, la señora del presidente del gobierno está siendo investigada por utilizar su condición de esposa del presidente del gobierno para hacer negocios privados. Y la sanchosfera pretende que quien tenga que dimitir por que la justicia haya entendido que la mujer de Sánchez es una presunta corrupta es todo el mundo que no sea la mujer de Sánchez. Y que encima el resto de los demócratas, los que sí son demócratas, no los que piensan que la mujer del presidente del gobierno tiene que tener un código penal ad hoc por ella, por ser la señora del presidente del gobierno, somos todos una panda de fascistas, porque pensamos que cuando uno incumple la ley de manera presunta, la justicia tiene que tener las herramientas para poder recriminárselo con independencia de si duerme en el Palacio de la Moncloa o en una casa de Vallecas. Entonces, dentro de todo este contexto, yo creo que sigo en mi tesis de que Pedro Sánchez lo que quiere es ir a Bruselas. Creo que esto es una estrategia para ser cabeza de lista del Partido Socialista en las elecciones europeas y plantear una campaña. Sí, lo creo firmemente. Y plantear una campaña en términos del 23 de julio, que es la decencia y la fachosfera. El lema que llevan diciendo varios días, que a efectos puramente comunicativos es maravilloso, ¿no? Que es la mejor izquierda contra la peor derecha, a pesar de que sea radicalmente al contrario. Pero vamos, esto es una estrategia electoral disfrazada de película de sobremesa de barata austríaca desclasificada en la que es un alegato de amor incomparable. Doña María. Pues mire, como todo lo que concierne al escándalo de la señora Begoña Gómez se ha presentado como una contrapartida o una venganza de la derecha facha, intolerante, antidemócrata, que persigue a las mujeres por el hecho de ser mujeres, no porque usen y se beneficien presuntamente de su condición de mujer que creo que es lo menos feminista que he visto en los últimos años, para sacar adelante una carrera profesional que por otra parte era desconocida y no muy brillante antes de llegar a adquirir esa condición de mujer de presidente del gobierno, pues es una contrapartida a la investigación y la defensa a ultranza con explicaciones públicas que todavía Sánchez no ha dado de la señora Díaz Ayuso sobre las filtraciones de la Fiscalía en el caso de su pareja, se les ha ido de las manos. A mí me produce un estupor, en primer término, y una vergüenza ajena, en segundo término, leer la carta a la ciudadanía del presidente Pedro Sánchez como hombre enamorado. A mí, como periodista, me puede resultar muy morbosa la carta desde un punto de vista del análisis político, pero me parece una falta del respeto a los ciudadanos a los que les traslada la presión de una presunta corrupción de su mujer, cuando no hubo ninguna carta a la ciudadanía por parte de un presidente que nos encerró durante 2 estados de alarma inconstitucionales, que ahora se lava las manos con respecto a los posibles efectos secundarios de la vacuna porque todo el mundo se vacunó voluntariamente.
Un presidente que no se ha dirigido a la ciudadanía para explicar la amnistía que nunca llevó en su programa electoral y con la que nunca deberíamos habernos topado. Un presidente que no ha dado ningún tipo de explicaciones ni se ha dirigido a la ciudadanía para comentar el terrible despropósito jurídico que fue la ley del sí es sí, que puso en la calle y que alivió las penas de miles de violadores y de pederastas en este país. Un presidente que no se dirigió a la ciudadanía para explicar por qué pactaba con los herederos políticos de ETA y por qué faltaba el respeto a las víctimas de la banda terrorista a cambio de un puñado de votos y de seguir en el poder. Entonces me produce un estupor inicialmente, pero una vergüenza ajena importante después esta carta con la que el señor Sánchez sale ayer. Y creo que no ha medido las consecuencias de lanzar esta carta en los términos en los que lo ha hecho. A las puertas de unas elecciones catalanas, esto se puede leer como un populismo electoralista o como un tacticismo electoralista desde el victimismo, la teatralidad, en un momento en que las encuestas cada vez dan una subida mayor al señor Puigdemont. Y además no ha valorado las consecuencias internacionales de esta carta a la ciudadanía. Porque si algo ya es un hecho, es que Sánchez, en la opinión pública internacional, ante la prensa internacional, se presenta como un líder corrupto que intenta esquivar con la amenaza de una dimisión las investigaciones judiciales que pesan sobre su mujer y la actividad profesional que ésta pudo llevar a cabo, prevaliéndose de su condición de mujer y utilizándola para sacar beneficio propio de las decisiones que tomaba el gobierno que preside su marido. Y esto creo que es algo que quizás los palmeros en el ámbito doméstico y toda la sanchosfera, el equipo de opinión sincronizada, pueda salvar o crea que puede salvar aquí, pero en clave internacional solo hay que repasarse las principales cabeceras de la mayoría de los países y cómo enfocan y cómo están interpretando esta carta a la ciudadanía del señor Sánchez, que ahora va de indignado. Don Francisco José, y luego les planteo una cosa que a mí me inquieta, me incomoda. Don Francisco José. Pues yo creo que esto es mucho, desde mi punto de vista, creo que es mucho más simple. Creo que es una precipitación de Sánchez, fruto de ese trastorno de la personalidad narcisista que caracteriza a este individuo, donde se victimiza y donde, pues como bien ha dicho María, pues realmente no ha parado a ver las consecuencias que pueda llevar esta carta. En este momento solamente ha pensado en él, cómo se siente él, como el presidente del gobierno. A su esposa se le puede imputar cualquier delito o se le puede investigar, y esa precipitación ahora tiene que gestionarla de cara a ver, pues en los próximos días, si va a haber convocatoria de elecciones o no. Puede pasar cualquier cosa. No creo que nadie tenga la absoluta verdad de lo que puede hacer o lo que piensa hacer Sánchez después de esa carta, porque creo que no lo sabía ni él cuando escribió esa carta. Pues yo les voy a decir lo que me incomoda. Si la imputación a Begoña Gómez hubiera venido por parte del juez Ismael Moreno, por parte del juez que está llevando la investigación del caso Koldo, pues entonces yo diría, uy, Sánchez, se te acaban los días, porque eso sí es una imputación seria. Lo que me incomoda en este caso es que hay una denuncia, no parece que demasiado bien elaborada, que se ha presentado ante un juzgado y que resulta que le toca a un juez enormemente peculiar, y basta entrar en Google para ver cuál es su perfil y en qué casos ha tenido notoriedad en el pasado. Con lo cual, yo lo dije ayer, desde que conociéramos lo de la denuncia admitida a trámite, yo dije, cuidadito, no estemos ante una jugada. Lo de presentar querellas basura para que las desestimen y de esa manera el querellado pueda salir a lucir palmito diciendo, ¿veis cómo era todo mentira? Es una jugada muy habitual en el mundo judicial político. Con lo cual,
Pues a mí se me ocurre que una de las posibilidades es que lo mismo este fin de semana nos encontramos con que la querella ha sido archivada. Con lo cual el lunes saldría Pedro Sánchez a decir: «¿Veis? Era todo mentira». Y la prensa internacional se haría eco. El presidente exonerado, la derecha y la ultraderecha españolas iniciaron una campaña sucia contra él, pero ha sabido salir adelante. Yo intuyo que una de las posibilidades puede ser esa. No digo que vaya a ser, pero me incomoda esa posibilidad. Yo creo que hay veces que intentamos atribuir a jugadas maestras lo que se explica por mera improvisación. Y somos mucho más indulgentes con su inteligencia y con su capacidad de generar grandes jugadas de lo que en realidad ocurre. Pero en cualquiera de los casos hay una cosa muy importante dentro de toda esta película, y es que una cosa son las responsabilidades judiciales, que son a las que se va a enfrentar ahora Begoña Gómez y que, como por supuesto cualquier persona tiene derecho a la presunción de inocencia, y otra cuestión distinta y paralela son las responsabilidades políticas. Y evidentemente la mujer del presidente del gobierno, que no puede ejercer su responsabilidad política y por lo tanto lo hace de manera delegada, subrogada a través del presidente del gobierno, no puede ir a actos oficiales en calidad de primera dama de España, una figura que por cierto no existe aquí, a África o a San Petersburgo o a cualquier otro tipo de viaje oficial y aprovechar para hacer negocios privados, porque entonces se está lucrando de una posición que de una manera un tanto, digamos, sui generis, ocupa gracias al voto de todos los españoles o a la representatividad que tiene en ese momento de todos los españoles. Por lo tanto, con independencia del recorrido judicial que vaya a tener esta cuestión, yo creo que Pedro Sánchez no ha sido capaz de mirar cuál iba a ser el impacto internacional real de la noticia. Porque efectivamente, si uno empieza a buscar en la BBC, en el Corriere della Sera, en Le Monde, en cualquier periódico de ámbito internacional que cualquiera conozca, Clarín en Argentina, el titular que lee sobre esto es: Pedro Sánchez se plantea dimitir porque su mujer se ha visto involucrada en un caso de corrupción. O sea que el titular no es el de todo el equipo efectivamente de opinión sincronizada, o el del grupo Prisa, o el de los sospechosos habituales, o el de los tertulianos que están ávidos de argumentario de Moncloa. Los titulares de cualquiera que no reciba subvención pública del gobierno de España son que el presidente del gobierno está siendo investigado. La mujer del presidente del gobierno está siendo investigada por un caso de corrupción, y eso es inlevantable. Ya, pero ¿cuál va a ser el titular si dentro de 3 días el juez dice: no veo indicios de delito, archivado? Es decir, bueno, ¿estamos ante una querella real o estamos ante una jugada que se ha puesto en marcha precisamente para que Sánchez saliera ayer si la querella no fuera si la querella fuera absolutamente inestimable, no se hubieran abierto diligencias previas y se hubiera archivado directamente. Uy, en este país se hace de todo, doña Pilar, en el mundo de la justicia, evidentemente. En fin, tenemos hasta algún ex juez que citó a declarar a Francisco Franco, quiero recordarle. Pues, pero con independencia de eso, el caso tiene una trascendencia obvia y evidente, y hay cuestiones lo suficientemente graves o lo suficientemente llamativas como para que haya un juez que efectivamente decida que hay que investigar si ha habido un posible tráfico de influencias. Yo ahí discrepo. Lo normal en un Estado democrático de derecho es que las querellas se admitan, salvo que haya razones fundadas de peso suficientes para inadmitirlas, que no es el caso en la mayoría de las situaciones. Otra cosa distinta es que una vez practicadas esas diligencias preliminares básicas sobre la querella que se interpone por un particular, una entidad, un partido político, incluso se archive al ver que no hay recorrido, que no hay posibilidad de ir a por ellas. Y lo digo porque es que tenemos sobre la mesa el ejemplo contrario, a la Fiscalía General del Estado movilizada en pleno para tapar las presuntas irregularidades de quienes son y tienen conferida la competencia de la defensa de la legalidad en nuestro país, para que no se admita una querella y no se practiquen judicialmente esas diligencias preliminares que pueden dar información comprometida para algunos de los miembros de la cúpula fiscal. Y precisamente porque ayer hubo una reunión de la Junta de Fiscales del Supremo en la que, aunque salvaron por la mínima el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su número 2, Ángeles Sánchez Conde, la afrenta de una fiscal que se niega y activa un mecanismo previsto en el Estatuto del Ministerio Público, el artículo 27 del Estatuto, para decir
no voy a cumplir esta orden que considero que es improcedente y que no se ajusta a los parámetros que nosotros como fiscales estamos obligados o venimos aplicando en nuestro día a día. Y hay que recordar que aunque 15 personas votaron que eso no debería admitirse, y por lo tanto la Fiscalía debería informar en contra de la admisión de esa querella que plantea el novio de Isabel Díaz Ayuso, hay 13 más 2 que consideran que hay indicios de delito. Y si tú estás reconociendo que hay indicios de delito y te niegas a investigar, a mí me parece una obstrucción a la acción de la justicia. E igual que existe la presunción de inocencia, existe el derecho a que se te administre justicia si lo solicitas. Así que esa parte de vamos a utilizar o no utilizar o admitir o inadmitir o jugar con ese tipo de cuestiones o de líneas jurídicas, no lo veo. Lo que sí veo y sí me preocupa es que en este órdago del presidente Sánchez de me voy indignado porque habéis tocado a mi mujer, hay un mensaje a los jueces, hay un mensaje al Poder Judicial que se le resiste todavía, hay un mensaje a ciertos sectores de ese Poder Judicial que han analizado por activa y por pasiva la ley de amnistía como inconstitucional, que se han rebelado contra ese reconocimiento del lawfare y los pactos de la amnistía. ¿Qué mensaje les está mandando? Pues un mensaje de ojo porque hay personas intocables, o ojo porque estáis pisando terreno delicado, o ojo porque si vosotros vais a aplicar la ley, os encontraréis con el caos, que es que yo no os gobierne. Ese es el mensaje subliminal que en su mente yo creo que le lleva a escribir esa carta y a lanzar ese órdago, insisto, de me voy y ahí os quedáis con vuestros jueces fachas, con esa extrema derecha que os amenaza y demás, porque, insisto, solo hay que ver los mensajes que ha recibido de su entorno y cómo hoy tuitea el señor Pachi López. No pasarán. No pasarán. Bueno, a ver, hagan ustedes una apuesta. ¿El lunes dimite o no dimite? Yo digo que ni de palo. Yo también. Pero es que nunca ha sido el plan dimitir. Yo creo que esto ha sido un planteamiento de volver al marco del 23 de julio, que es yo o el fascismo. Exacto. Y el fascismo ahora es pues los jueces por un lado, pero sobre todo esto es cierto que evidentemente es un mensaje para el Poder Judicial. Pero esto sobre todo es una forma de matar políticamente el tema, porque su planteamiento es que este sea un asunto en el que parezca que, insisto, esto no es una investigación por presunta corrupción de la mujer del presidente del gobierno, sino una caza de brujas contra su familia, que por cierto es un estándar moral que ellos mismos establecieron, porque cuando Podemos puso un cartel en la calle Goya con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso, ahí todo el mundo decía que esto, bueno, pues jarabe democrático y que no se le hubiera ocurrido ejercer su profesión durante la pandemia. Cuando efectivamente al novio de Isabel Díaz Ayuso le filtran conversaciones privadas y secretas con la Fiscalía, lo que dicen es que, bueno, pues que no hubiera tenido problemas con Hacienda si esto hubiera ocurrido. Cuando a la mujer de Feijóo la meten de una manera absolutamente torticera en un caso en el que no tenía absolutamente nada que ver y el presidente del gobierno utiliza eso en sede parlamentaria, entonces es que, bueno, pues que hubiera tenido cuidado y no hubiera sido una mujer empoderada que es directiva del grupo Inditex. Entonces, si ellos han establecido un marco moral, lo que no sirve es utilizarlo a beneficio de inventario. Esto no, efectivamente. Pero esto no puede ser que si el afectado es de derechas, entonces la familia hay que destruirla, claro, porque lo personal es político. Pero si es de izquierdas, entonces es que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. No, hombre, no. Pues don Francisco José, ¿dimite o no dimite? Si mantengo mi hipótesis, que es una precipitación por su personalidad narcisista, creo que obviamente no va a dimitir. Ni muchísimo menos va a dimitir por este caso. Y bueno, ya comentó esta mañana que efectivamente este tipo de procesos judiciales en el caso del 11M se ha llevado a cabo precisamente para archivar investigaciones y que no se lleve a cabo, pues bueno. Es que en el caso del 11M hay al menos dos casos. Una querella basura que se presentó ante el Tribunal Supremo por la destrucción de los trenes y que fue archivada en 3 minutos y a partir de ese momento ya
ya no vamos a investigar la destrucción de los trenes. Y 2, una querella basura que se presentó para que le cayera la denuncia contra mandos policiales por prevaricación. Se presentó de tal forma que, vaya hombre, le cayó a un juez de extrema izquierda que automáticamente lo archivó, y cuando las víctimas posteriormente denunciaron a mandos policiales, ese juez dijo, el caso es mío, que me llegó a mí antes, y por supuesto no llegaron a nada las investigaciones. Entonces a mí es que me llama mucho la atención toda la jugada, me huele mal. Yo creo, ¿saben otra cosa que me llama la atención? La similitud del discurso. Es que es calcada la carta al discurso que le dio a diputados y senadores socialistas el 31 de mayo de 2003, después de convocar las elecciones del 23J, donde les reunió a todos ahí en el Congreso y empezó: la derecha y la ultraderecha, la derecha y la ultraderecha me atacan, me difaman, van a decir de mí sobre todo, me van a querer llevar a la cárcel, tal. Solo hay una cosa que la carta de ayer no tenía, y aquel discurso de mayo de 2023 sí, que es la parte final, lo de ni un paso atrás, porque no podemos renunciar a nuestra línea progresista. Entonces yo intuyo que esa parte final que falta es la que nos va a soltar el lunes. Después de reflexionar, he visto que yo no puedo ser tan egoísta como para dejaros... De la mano con Begoña compungida, como la dolorosa, así al lado de la mano. Con harapos ambos. Eva Perón y... Ese es el concepto, pero hay una cosa que tampoco se nos puede pasar desapercibida y que creo que es un error de bulto, más allá de lo que hemos hablado de la precipitación o de las consecuencias internacionales que antes mencionábamos Pilar y yo, sobre la dimensión que adquiere fuera algo que aquí él cree tener controlado, porque la prensa que él controla no va a hacer leña del árbol caído, digamos. Y es el hecho de que en esa carta, sin quererlo o queriéndolo, no lo sabremos, está reconociendo que los negocios de su mujer deben convertirse en una cuestión de Estado porque fueron una cuestión de Estado. Es decir, si alguna posibilidad tenía de salir a dar explicaciones y decir, nunca ha habido una conexión entre la profesión de mi mujer y los beneficios obtenidos por empresas o corporaciones gracias al Consejo de Ministros, los fondos públicos y demás, que sería lo inteligente en todo caso, o lo deseable, si quiere salir, digamos, de una manera digna y creíble del entuerto, lo que está haciendo es recurriremos, como dando por hecho que la abogacía del Estado se iba a poner al servicio de la mujer del presidente del gobierno, cosa que los españoles no tenemos por qué pagar, que se contrate un abogado el que considere, como hacemos todos los españoles de a pie y los que no, al turno de oficio, a la justicia gratuita que está prevista para aquellos que no tienen medios. Pero lo que no puede hacer es dar, por supuesto, por sentado... Yo creo que si Sánchez no tiene medios para pagarse un abogado, le puede pedir un préstamo a su hermano, que también, creo que tiene un patrimonio... Me explico, o sea, no se puede convertir admiración. una cuestión que a priori siempre han defendido que son cuestiones que pertenecen a la esfera privada y profesional de su mujer, como algo que ahora sí concierne al Estado, porque entonces está usted reconociendo que efectivamente las decisiones del Consejo de Ministros se vieron influidas o tuvieron conexiones que no debieran haber tenido con esa actividad profesional de su mujer. Bueno, pues saldremos de dudas en breve. Una pregunta, ¿a dónde se ha ido de marcha este fin de semana para cancelar toda su agenda? Porque dice que tiene que meditar. ¿Tiene algún concierto Pues en alguna parte? Seguramente estará meditando muy fuertemente desde alguna de las mansiones públicas que pagamos todos los españoles para que su señora haga negocios en ellas. Es que claro. O a lo mejor se ha ido a Bélgica o a República Dominicana, no lo sabemos. Claro, igual se va, efectivamente, igual la salida es irse a un país sin extradición como Puigdemont, igual sale en un maletero o algo así, llega desde Bélgica a hacer una rueda de prensa diciendo que el fascismo español le ha obligado a abandonarlo y a irse al exilio como el difamado. Igual dentro de unos años, don Luis, está usted escribiendo un libro sobre Pedro Sánchez que se llame Yo el difamado. No, por Dios, no. Pedro Sánchez es la reencarnación de Manuel Godoy. Manuel Godoy fue uno de los mayores ladrones de nuestra historia. Fue alguien que supeditó la política española, la política exterior española, a sus intereses personales, y gracias a ello nos terminó metiendo en una guerra con Francia.
Manuel Godoy es alguien que era prepotente con los débiles y rastrero con los fuertes hasta unos niveles francamente repugnantes. No, bueno, cualquiera que lea mi libro sobre Fernando VII a lo mejor llega a la conclusión de que Pedro Sánchez se parece un poquito a aquel personaje nefasto. No creo que nadie pueda hacer una defensa de Pedro Sánchez salvo los dentro suyos, de unos años. salvo Sí. los suyos. No, digo dentro de unos años, cuando ya no pueda Pedro Sánchez. De una manera alucinante. Hoy es una cosa. Sí, hay algún artículo sorprendente por parte de periodistas aparentemente, en fin, buenos, que es un poquito más obsceno que algunas películas pornográficas, la manera de defender a Pedro Sánchez.